¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo va la cosa? Soy Quique y esto es Productos y Más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que se me ocurrió hacer porque pueden ser bastante interesantes desde el punto de vista de mi experiencia, que es no profesional, ni mecánico, ni mucho menos, pero he indagado un poquito por internet y en foros y en demás sitios para intentar hacer este vídeo lo más interesante posible y que no sea muy largo, es decir, que sea cortito, la mayor información en el menor tiempo posible. La serie de vídeos se va a llamar Lo que no sabías de y partes de la bici o cosas referidas con el mundo de la bici. En el caso de hoy tenemos las ruedas MTB, las ruedas en general. Entonces vamos a poner por aquí ruedas. Principalmente las ruedas tenemos dos tipos, uno por aquí y otro por aquí, que serían las ruedas de MTB y las de ciclismo de carretera. De las que vamos a hablar hoy son de las de MTB, que son las que nos interesan. Principalmente dentro del MTB tenemos tres tipos de ruedas. La primera, que sería la que todos conocemos y que se llama la clásica, que es la rueda 26, la rueda 27 y medio, que no son las que salieron siguientes a la 26, sino son las últimas que salieron, es decir, las más nuevas hasta lo que yo pude enterarme mirando en internet, y las 29. Primero eran las 26, después las 29 y por último las 27 y medio. O esto es lo que tengo entendido yo. Y cada uno de estos tamaños nos ofrece unas ventajas y unas desventajas diferentes. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, que creo que será el lunes, porque hoy lo que vamos a hacer es ver todas las partes de una rueda. Cosas que muchos ya sabéis, pero otros no saben y puede ser muy interesante saber. Y bueno, sabiendo esto, vamos a desmontar lo que viene siendo la rueda, que consta de varias partes. Aquí tenemos una rueda hecha rápidamente para que os hagáis una idea, y vamos a separar por partes de lo que consta una rueda de bicicleta MTB. Tenemos aquí primero, desde fuera hacia adentro, lo que viene siendo la goma cubierta. No sé cómo se le dice en otros países, pero aquí se le dice cubierta. Puede ser goma también. Lo siguiente que tenemos es el aro, aunque creo que también hay gente que le llama llanta. Lo siguiente que tenemos, que es lo que sujeta el radio al aro, es la cabecilla. Por lo menos aquí se le conoce como cabecilla, la tuerquita esa que sujeta el aro a los radios. Lo siguiente que tenemos sería el radio, en otros lados conocidos como rayo, pero realmente es el radio porque el radio es la mitad del diámetro total. Es decir, si esto mide 10, pues el radio es 5, por eso se llama radio. Y lo siguiente y último que tenemos es el buje. Vamos a empezar hablando por la cubierta. Principalmente hay muchos tipos de cubiertas. Tenemos desde cubiertas con un compuesto más blando, unas más duras. Tenemos también diferentes dibujos de tacos y tenemos también diferentes tipos de refuerzo. Pero las dos partes más importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si somos principiantes, es el compuesto y el tipo de dibujo que tiene. Un compuesto más blando, vamos a tener mucho más agarre, pero también a la hora de pedalear nos va a costar más mover la bici en general. Y en el tipo de dibujo hay muchos tipos de dibujo, con más tacos, con menos tacos, con tacos por un lado y por el centro no, con dibujos más simétricos y otros más asimétricos. Pero lo que tenemos que saber es que a más anchura de neumático y tacos más grandes, ya da igual cómo sea el dibujo, suele ser más para terrenos más difíciles, más complicados y sobre todo para bajadas. Así que a la hora de pedalear nos va a costar más, pero también nos va a dar ventaja en las bajadas y en los terrenos difíciles. En cambio, una cubierta más estrecha, delgada, fina, como quieran llamarlo, y con unos tacos de menor tamaño, lo que vamos a conseguir es que sea más fácil pedalear, que nos cueste menos, pero también vamos a perder agarre en situaciones con un terreno más complicado o en bajadas y zonas rápidas. Eso sería lo principal que tenemos que saber sobre las cubiertas, sobre todo, como dije, si estamos empezando. Vamos a pasar al aro. El aro, como su nombre propio indica, es el aro de metal o de fibra de carbono que sujeta la cubierta y se encarga de darle estructura o forma a la rueda como tal. En el aro también tenemos muchas medidas y variaciones diferentes. Vamos a imaginarnos que esto es el aro, y si le hacemos un corte por aquí al aro y lo miramos de frente, vamos a ver algo así. Y bueno, más o menos esto será lo que veríamos si cortamos un aro y lo miramos de frente. Así os puedo explicar las diferentes variaciones de medidas y tipos de aros que hay. Principalmente tenemos el ancho del aro, que se mide desde esta punta hasta esta punta, esto de aquí. El ancho del aro, esa zona de ahí. Voy a acercarlo aquí para que lo vean. Ahí. Eso sería el ancho. Y la otra principal medida sería la profundidad o el alto
depende de cómo se quiera llamar, que sería esa parte de ahí. Y estas dos medidas principalmente pueden variar un montón, depende de la modalidad que practiquemos y el tipo de bici y demás que sea, ya que la variación de estas medidas puede dar también, como siempre, unas ventajas y unas desventajas. Según lo que queramos hacer con la bici, pues nos va a venir bien una u otra. Normalmente a más ancho, es decir, más ancho el aro, más hacia afuera, se suele usar más para los deportes más extremos del mountain bike, que suelen ser el descenso y el enduro, ya que suele ser más resistente, aunque nunca podemos dejar de lado la profundidad. Si el aro tiene mucha menos profundidad, aunque tenga un gran ancho, a la mínima que se choque contra una piedra fuerte se va a doblar el aro, entonces vamos a perder la resistencia. La profundidad nos suele dar más resistencia, aunque sí es verdad que hay aros que no son con tanta profundidad y son resistentes, pero por lo general más profundidad, más resistencia, y mientras más ancho sea, se usa más para, como dije, deportes o modalidades más extremas como puede ser el downhill o el enduro, y más estrecho, más para modalidades más de largos trayectos como puede ser el X-Country y demás. En este huequito que vemos aquí saldría la cabecilla, que es lo que sujeta el radio al aro. Pues tenemos que saber que no siempre están en el centro. Tenemos aros que vienen con agujeros para las cabecillas descentrados, es decir, uno en un lado y el siguiente en el otro, y así sucesivamente. Y eso sería lo básico que tenemos más o menos que saber de los aros de la bicicleta. Otro detalle es que la forma también puede variar la resistencia. A veces los vamos a ver, como en este caso, rectos, con curvas aquí un poco más pronunciadas, y otras veces los vamos a ver más redondeados. La verdad que ahí no sabría decir cuál sería más resistente. Creo que la resistencia influye bastante en la combinación de estas dos medidas, pero bueno, ya sabéis lo más básico que hay que saber sobre los aros. Lo siguiente que vamos a ver será la cabecilla, que será eso, como comenté, lo que sujeta el radio al propio aro, esto de aquí. Y importante saber todas estas cosas, las digo porque a lo mejor queréis cambiar un radio, queréis hacer cualquier cosa, pues sabiendo esto podréis evitar errores y comprar la medida correcta para vuestra bici, vuestra rueda o lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que las cabecillas también hay de diversas medidas. Esto sería una cabecilla y esto sería la longitud, es decir, aquí la medida esta sería la longitud de la cabecilla. Eso es lo principalmente que va a variar en las cabecillas, la longitud. Y otra variante posible es el tamaño de la rosca, es decir, hay radios que tienen más anchura que otros, hay radios más gordos y radios más finos. Eso va a hacer que la cabecilla tenga que ser del tamaño de la rosca de los radios. Normalmente en las bicis no eléctricas, bicis normales de mountain bike, todos suelen tener la misma anchura, es decir, todas las cabecillas tienen la misma anchura de rosca, pero sí pueden cambiar el largo. Eso sí es más fácil que cambie. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en ruedas eléctricas, es decir, las ruedas que traen el motor eléctrico, la cabecilla es el doble casi más gorda que una normal. Si metemos un radio normal en una cabecilla que está instalada en una rueda de bici eléctrica, se va a quedar bailando dentro, ya que la cabecilla es el doble de gorda porque el radio de una rueda de bici eléctrica también es el doble de gordo. Pero como dije, la medida principal y que tenemos que tener más en cuenta es el largo de la cabecilla. Es decir, si se nos pierde una cabecilla, se nos cae o lo que sea de nuestra bici y queremos reemplazarla, lo más probable es que tengamos que medir sobre todo el largo, aunque nunca está de más asegurarse de que el ancho del radio es el mismo. Y bueno, como estamos yendo desde fuera hacia adentro, vamos a pasar ahora con los radios. Los radios es un alambre o un trocito de metal muy fino que sujeta el aro al buje y junto con el aro dan estructura a la rueda. Vamos a verlo en la siguiente página aquí. A pasar aquí que me quedo sin hoja. Por cierto, ahora os saludo a los que habéis comentado en vídeos anteriores. Vamos a poner aquí radio. Y también tenemos que saber que de los radios hay diversas medidas. Como sabemos que hay diferentes tipos de tamaños de rueda, como pueden ser 26, 27 y medio y 29, pues también van a haber diferentes tamaños de radio. Dentro de cada tipo, es decir, dentro del 26, del 27 y medio y del 29, van a haber también diferentes variaciones. Esto se debe a lo que estábamos viendo anteriormente, que es que los aros no tienen la misma medida. Eso influye en que los radios tengan que llegar más lejos a veces o menos lejos respecto al buje. Si tenemos un aro muy aplastado, es decir, con poca profundidad, el radio por lo lógico va a tener que ser más largo. Por eso no depende de que todas las bicis tengan la misma medida de radio, ya que depende del aro que tengas y el buje que tengas. Principalmente tenemos el margen de 26, que es de X a X, es decir, por poneros un ejemplo, dentro de la 26 habrán X tipos de radio, desde 1 milímetro hasta 10, dentro de la 27 y medio desde 10 hasta 15 y así. No son medidas correctas, sino es para que os hagáis una idea. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de radio. Voy a dibujar dos radios, mejor dicho. Y como podéis ver aquí he dibujado los dos tipos de radio principalmente que hay, aunque dentro de estos dos tipos hay otro tipo más.
Es decir, otros dos tipos más, que serían los circulares y los planos. Pero bueno, vamos a hablar en los tipos de enganche al buje. Es decir, en la rosca se engancha a la cabecilla, que es lo que está cerca del aro, y en la otra zona se engancha al buje, que es el centro de la rueda. Pues en el enganche del buje tenemos dos tipos. Los que tienen forma de tacha, es decir, los que son planos directamente, y los que conocemos todos que tienen una pequeña curva. Estos son los más antiguos. Los de la tacha son más modernos. Importante saber que estos no valen en los bujes que estos valen, y viceversa, es decir, no son compatibles unos entre otros. Si tu bici lleva curvado, tienes que comprar curvado, a no ser que cambies el buje y pongas un buje con la sujeción de radios de este tipo. Y después lo que estaba diciendo, que hay dos tipos: los radios circulares, que son los que conocemos todo el mundo, y otros tipos de radios que son planos, es decir, son circulares en la punta de aquí y de aquí, pero en el medio son planos. Exactamente ahora no sé cuál era la funcionalidad de eso exactamente, pero los redondos de toda la vida funcionan perfecto. Y bueno, vamos a pasar a la parte más compleja de la rueda, que desde mi punto de vista sería el buje. No vamos a desarmar un buje por completo, ya que el buje consta de muchas partes, tanto rodamientos, núcleos y diferentes tipos. Lo que vamos a ver principalmente es lo más básico, lo más por encima que se puede saber o se necesita saber de un buje. Principalmente vamos a hablar de las medidas, pero antes de hablar de todo lo que debes saber de un buje, voy a saludar a algunos de ustedes. Y bueno, voy a dibujar un buje aquí como pueda rápidamente para que entendáis las diferentes medidas que puede existir. Y vamos a mandar un saludito a Iván MTV, un saludito, bro. Otro saludo a Jesús Julio Fernández Paredes. Otro saludito a mi amigo Cristo, que no había leído el mensaje, que dice por aquí: vueltita relajada, que sin protección en este terreno te puedes pelar como una gamba. Totalmente. Totalmente, Cristo. Aprovechando el tiempo de manera óptima, grande. Dedito para arriba y pamba loco, pamba loco. Y otro saludito para 32 Dientes, que tiene un canal, echen un ojillo también, que es vecino mío de por aquí. Aunque nunca hemos coincidido, pero a ver si coincidimos, que tiene un canal que está bastante guapo, así que echen un ojito. Y dedito para arriba por ustedes. Así que seguimos el vídeo. Y bueno, lo que estoy haciendo es dibujando, o intentar dibujar, lo que viene siendo un buje. Voy a hacer uno delantero y uno trasero, digamos, el típico buje universal. Y bueno, más o menos creo que se puede apreciar que son dos bujes, delantero y trasero. Y en los bujes, como podemos ver, hay muchas medidas posibles, pero realmente las dos medidas principales que tenemos que saber es el largo total, es decir, esto de aquí, el ancho, perdón, creo que esto es el ancho, la medida que mide totalmente el ancho. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente de la misma medida que es nuestra bici, si no, no nos va a funcionar. Y dentro del ancho hay diferentes medidas. Y otra cosa importante que tenemos que saber es el tamaño del pasador, es decir, la distancia o el hueco que tenemos aquí adentro. El ancho del hueco que tenemos aquí adentro son las medidas más importantes que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque no todas las bicis usan el mismo sistema de pasador o de eje. Unos usan el sistema QR, que sería el sistema más antiguo, que era más o menos algo así. Eso era el sistema QR. Una palanquita, el palo fino de 9 milímetros y la rosca por el otro lado. Con este sistema podemos sacar la rueda de la bici sin tener que quitar el eje este. En cambio, en los ejes modernos, ya sea el X12 o el de 150 o depende del ancho, pues hay que sacar primero el pasador para poder sacar la rueda de la bici. Con el eje QR eso no pasaba, pero este es el antiguo, muy delgado y más delicado, más frágil. Con los ejes modernos se han reforzado bastante los ejes. Y bueno, como podéis ver aquí, el delantero es un poquito más estrecho que el trasero. Eso va a pasar siempre en todos los casos. ¿Por qué? Porque el delantero simplemente lleva un freno de disco por un lado y el trasero lleva la parte del casete y el freno de disco por el otro. Entonces eso va a hacer que sea mucho más ancho. Pero que el buje sea más ancho no significa que la distancia a la que están puestos los radios en el buje es más ancho en el trasero. Al tener el casete, el espacio que ocupa el casete es espacio que perdemos donde van colocados los radios. Y a mayor anchura de colocación de los radios en el buje, pues mayor fuerza o mayor resistencia va a tener esa rueda. Por eso, con el paso del tiempo, los bujes han aumentado su tamaño. Es decir, su longitud o su anchura. Y aquí en esta parte de aquí tenemos el casete. Esto sería el casete. Y en esta parte de aquí que señalo con la flecha tenemos el núcleo, que será la última parte que vamos a ver de la rueda en este vídeo. Y importante saber que tenemos tres tipos de núcleo. Tenemos un tipo, otro tipo y otro tipo. El primero se llama HG, el siguiente XD y el último MS. El HG es el más conocido, el universal. Este de aquí, el que dibujé aquí, el que tiene como unos raíles, todos de un mismo tamaño, los raíles. El buje, el casete se incrustaría sobre esos raíles y después lleva una rosca aquí fuera, una tuerquita con una rosca.
que todos conocemos. Este es el típico y el clásico, digamos, el más que se ha utilizado. Después tenemos el XD, que es el de SRAM. Se suele usar en SRAM porque creo que lo fabricó SRAM, y tiene un pequeño raíl como este, pero solo al principio, y después una especie de rosca aquí. Diferencias entre el HG y el XD es que como el XD es todo igual hasta el final, el piñón más pequeño que nos permite poner es un 11 puntas. En cambio, un HD creo que puede llegar hasta 9 puntas, el piñón más pequeño, ya que no es igual la forma. Seguramente pondré una foto aquí para que lo veáis. Y después tenemos el MS, que ha sido resultado de Shimano al ver que SRAM tenía el XD. Pues desde hace no mucho, exactamente no sé cuánto, creo que se llama Micro Slime, y es parecido a este sistema pero más corto. Entonces nos permite también poner un piñón más pequeño que de 11 como en el clásico. Y aunque seguro que se me olvidan muchas cosas, creo que es lo más básico que se debe saber cuando te empiezas a meter en el mundillo de bici y quieres aprender un poco sobre las medidas que tiene tu bici y demás, ya sea por obligación o no. Es decir, si se te rompe un radio, una cabecilla o cualquier historia que necesites cambiar, puedes saber que no todas las medidas son iguales, que no todos los bujes son iguales, ni las ruedas todas son iguales, son muy diferentes unas de otras, aunque a simple vista todas parezcan casi iguales. Y bueno, como dije, el lunes próximo saldrá el siguiente vídeo de esta serie. Si os gusta este tipo de vídeos, darle dedito para arriba y apoyarlo mucho para yo saber que os gusta y seguir haciéndolo. Serán vídeos de este estilo, sobre todo para principiantes. Así que poquito más que decir en el vídeo de hoy. Si te gustó, dedito para arriba, como siempre. Si quieres más, suscríbete por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.